Su- A ver, no sé si me escuchan ahora. Ahora sí, Listo. la escuchamos fuerte y Muchas claro. gracias, Eduardo. Muy buenas tardes, profesoras y profesores que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo. Como ya mencionó Eduardo, mi nombre es Liliana Chávez Terrones. Soy abogada de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación y quiero aprovechar la oportunidad para hacer extensivo el saludo de nuestro director de la Dirección Técnico-Normativa Docentes, el abogado Carlos Nino Silva Flores. Agradecerles, como ya les manifesté, su participación en esta transmisión. Espero que todos ustedes estén gozando de buena salud, al igual que sus familiares. Vamos a empezar compartiendo el material que tenemos para ustedes el día de hoy, las diapositivas que hemos preparado en relación a, a este tema. Bueno, en esta oportunidad nos toca analizar las disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, norma aprobada con resolución viceministerial número 123-2021 Minedu, que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 28 de abril, vigente a nivel nacional a partir del día 29 de abril del presente año. Bien, vamos a empezar indicando el objetivo de esta norma. ¿Cuál es el objetivo de este documento normativo? El objetivo principal es establecer los procedimientos para el goce tanto de las licencias, los permisos y las vacaciones de profesores nombrados y contratados de instituciones educativas públicas de educación básica y técnico-productiva de la SIGEP, en el marco de lo establecido en la Ley número 29944, Ley de Reforma Magisterial, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 004-2013 y las demás normas que se encuentran vigentes. ¿Qué es lo que regula este nuevo documento normativo? Esta nueva norma va a regular los procedimientos de las licencias, tanto con goce como sin goce de remuneraciones. Va a regular desde la forma de inicio del trámite con la presentación de la solicitud por parte del profesor. Va a establecer o establece los requisitos que se debe adjuntar o los documentos que se deben presentar según el tipo de licencia que va a solicitar el profesor, así como también los plazos con los que cuentan los maestros para que puedan solicitar estos derechos. Adicionalmente, también se han establecido plazos para los implementadores encargados del trámite del procedimiento. Tal es así que se ha establecido el plazo que tiene el director de la institución educativa para derivar el expediente a la UGEL o DRE correspondiente, así como el plazo que tiene el especialista, jefe o responsable de la oficina de personal para evaluar estas solicitudes y también los plazos con los que cuenta la UGEL o la DRE, respectivamente, para poder expedir el acto resolutivo que otorgue o autorice las licencias. Asimismo, también se están regulando los procedimientos a seguir en cuanto a los permisos, tanto con goce como sin goce de remuneraciones. ¿Qué documentos son necesarios para poder gozar de los mismos, así como los plazos que se cuenta para su debida tramitación? Por último, tenemos también los procedimientos relacionados a las vacaciones. Esta norma trae como novedad un procedimiento claro y específico para la programación de vacaciones, para la reprogramación de las vacaciones, el fraccionamiento y el adelanto. Pero hay que tener en claro que estos procedimientos son o corresponden a los profesores del área de gestión institucional, es decir, directores de UGEL, jefes, directores de gestión pedagógica, especialistas en educación de DRE-UGEL, así como directores de las instituciones educativas. Por otro lado, también tenemos beneficios. Los beneficios puntuales de esta norma son, el primero de ellos es que agiliza procedimientos. Este documento normativo establece un procedimiento ágil y eficiente para una correcta aplicación o llevar a cabo los procedimientos de las licencias, los permisos y las vacaciones. Tal es así que se ha considerado un plazo de 5 días hábiles para la emisión del acto resolutivo que va a otorgar las vacaciones. ¿Desde cuándo se va a contabilizar este plazo? Desde el ingreso de la solicitud a la sede administrativa.
Otro de los beneficios que también nos trae este documento normativo es que genera transparencia. Al haberse establecido plazos y requisitos para la tramitación de todos y de cada uno de los tipos de permisos y de licencias, el profesor conoce a ciencia cierta desde el momento en que presenta su solicitud cuál va a ser el resultado de la misma. Por ejemplo, en el caso de la licencia por incapacidad temporal, de la cual ya vamos a hablar también más adelante, que se exige que a partir del día 21 el profesor debe presentar un certificado de incapacidad temporal. Si yo, profesor, solicito mi licencia, tengo que acreditar, y es a partir del día 21, tengo que acreditar mi solicitud con el certificado de incapacidad temporal. Entonces, si yo lo presento con el certificado, voy a tener la certeza de que me van a tener que otorgar mi solicitud, porque estoy cumpliendo con los requisitos que establece el documento normativo. Otro de los beneficios que también nos trae es la estandarización de procesos. La Ley de Reforma Magisterial y su reglamento aprobado con Decreto Supremo 04 de 2013 establecieron los tipos de licencias y permisos, establecieron algunos requisitos y algunas condiciones de algunos tipos de licencia. Sin embargo, hasta la fecha no habíamos tenido un documento normativo o una norma que establezca una ruta definida para la tramitación de estos procedimientos. Tal es así de que un procedimiento, el mismo procedimiento, tenía diferentes tipos de tramitación y diferentes plazos en UGELes diferentes. Por ejemplo, una licencia por motivos particulares duraba, o su tramitación duraba 15 días de repente en una UGEL de Lima, y en una UGEL de repente de Amazonas duraba 30 días, ¿no? O se exigía de repente para el uso de la licencia por incapacidad temporal requisitos determinados en una UGEL de Ancash, y en una UGEL de La Libertad se exigían otros requisitos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este documento normativo? ¿Qué es lo que se pretende? Uniformizar todos esos plazos, todos los requisitos, todos los procedimientos, con la finalidad que el maestro pueda hacer un uso efectivo y un goce de estos derechos de una manera más ágil y eficaz. Asimismo, se simplifican procedimientos. Para la elaboración del presente documento normativo, se ha tenido en cuenta las normas sobre simplificación administrativa. Es así que se está exigiendo la mínima documentación posible al maestro para la tramitación de sus solicitudes. Por ejemplo, los informes escalafonarios que se deben de adjuntar para acreditar las licencias, por ejemplo, sin goce de remuneraciones, no son exigibles que los presente el profesor, porque son documentos que ya obran en las sedes administrativas donde se va a realizar el trámite. Entonces ya no es necesario que el profesor realice el trámite para que lo adjunte en su solicitud, sino que de oficio la UGEL va a tener que adjuntar ese documento que le va a servir de ruta para poder expedir el acto resolutivo. Asimismo, se está optimizando el tiempo para la tramitación. Se ha establecido a la virtualidad como una característica general para la tramitación de estos procedimientos. ¿Por qué? Esto es básico y de suma importancia, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos. Ustedes saben que todavía tenemos los estragos que viene causando la pandemia, y que ahora la regla general es el trabajo remoto. Por ende, es básico, es necesario y es de suma importancia que todos los procedimientos en cuanto a beneficios de los profesores se puedan realizar de manera virtual. Vamos a empezar definiendo lo que es la licencia. La licencia es el derecho que tiene el profesor para no asistir al centro de trabajo por uno o por más días. Su tramitación se va a iniciar en su centro laboral. Para los profesores que laboran en las áreas de gestión pedagógica, van a tener que presentar su solicitud ante el director de la institución educativa, quien va a ser el que va a canalizar la misma a la UGEL correspondiente. Se va a formalizar la licencia mediante una resolución administrativa. Toda licencia, sin excepción, se formaliza con la expedición del acto administrativo o resolución administrativa que la va a autorizar o la va a otorgar.
No hay una licencia o no puede haber ningún tipo de licencia que se otorgue en base a un oficio, en base a un memorándum. No, el documento que establece nuestra ley, nuestro reglamento de reforma magisterial, establece que tiene que ser mediante una resolución administrativa. Ahora, las licencias, como ya habíamos mencionado, pueden ser con goce y sin goce de remuneraciones. El profesor tiene derecho a 14 tipos de licencia con goce de remuneraciones y a 4 tipos de licencias sin goce de remuneraciones. El documento normativo aprobado con resolución viceministerial 123 ha establecido el procedimiento específico a utilizar por cada tipo de licencia. Ahora, ¿cuáles son estas licencias a las que tiene derecho el maestro? Tenemos, en principio, la licencia por incapacidad temporal. Tenemos la licencia por enfermedades en estado grave o terminal o accidente grave de familiares directos. Esta licencia, si bien es cierto, no se encuentra regulada en la Ley de Reforma Magisterial y en su reglamento, esta licencia es otorgada por Ley 30012 a todos los servidores públicos, por los cuales se está incluyendo dentro de este documento normativo el procedimiento para su adecuada tramitación. También tenemos las licencias por maternidad, por paternidad, por adopción. Tenemos la licencia por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, licencia por siniestros, por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento, por capacitación organizada y autorizada por el Ministerio de Educación o los gobiernos regionales, por asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales e internacionales de carácter científico, educativo, cultural y deportivo, por citación expresa, judicial, militar o policial, por representación sindical de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal equivalente a un día de trabajo semanal por el tiempo que dure su mandato, por asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. Esta licencia tampoco la tenemos incluida en nuestra ley ni en nuestro reglamento, sin embargo, al haberse generado por una ley general, se ha considerado la tramitación o la forma de tramitación en el presente documento normativo. Asimismo, tenemos también las licencias sin goce de remuneraciones. Dentro de estas licencias tenemos la licencia por motivos particulares, por capacitación no oficializada, la licencia por desempeño de funciones públicas por elección o por asumir cargos políticos o cargos de confianza. También tenemos la licencia por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente reconocido judicialmente o hijos. Ahora vamos a ver las disposiciones generales de las licencias con y sin goce de remuneraciones más resaltantes de nuestro nuevo documento normativo. En principio tenemos que la licencia se va a iniciar siempre con una solicitud escrita. El profesor va a presentar su solicitud escrita, ya sea de manera presencial o virtual, ante su jefe inmediato. Para los profesores que laboran en el área de desempeño de gestión pedagógica, lo presentarán ante el director de la institución educativa y van a adjuntar a su solicitud los documentos o requisitos que establece el tipo de licencia que viene solicitando. Como ya mencioné un rato, por ejemplo, en el caso de la licencia por incapacidad temporal, adjuntarán el CIT o el certificado médico según corresponda, ¿no? Para acreditar, por ejemplo, la licencia por fallecimiento del padre, por ejemplo, del maestro, tendrá que presentar la solicitud de licencia con el acta de defunción y además el documento que acredite el vínculo laboral, el vínculo filial con la persona por quien está solicitando la licencia. Además, luego de la presentación de la solicitud ante el director de la institución educativa, este director tiene un plazo máximo de 2 días hábiles para remitir la solicitud a la UGEL. Ahora, si la licencia fuera una licencia sin goce de remuneraciones, el director, además de remitir la solicitud, va a tener que remitir un documento que puede ser un oficio o puede ser una carta en donde motive la conformidad,
la denegatoria o la decisión de diferir o reducir la licencia que solicita el maestro. Sobre este tema vamos a ampliar un poco más adelante cuando conversemos sobre la licencia por motivos particulares. Las solicitudes de licencia van a ser derivadas al responsable de personal de la UGEL ODRE según corresponda, quien es el responsable de evaluar los requisitos y las condiciones que exige el tipo de licencia que solicita el maestro, antes de la emisión de la resolución administrativa que va a autorizar o va a otorgar la licencia. En caso el responsable de personal, luego de que evalúe la solicitud, detecte que la licencia o la solicitud no reúne los requisitos y condiciones que exige el tipo de licencia que el profesor solicita y que esos requisitos pueden ser subsanados, entonces va a comunicar al profesor. ¿Cómo lo va a hacer? Con un oficio o con una carta le va a indicar que su solicitud se encuentra incompleta y lo va a invitar a subsanar. Le va a otorgar un plazo de 2 días hábiles para que el profesor pueda subsanar su solicitud. Ahora, si luego de transcurridos estos 2 días el profesor no ha emitido la subsanación o no ha adjuntado el documento que le faltaba para acreditar su solicitud, entonces se va a tener que denegar la licencia. Si el profesor cumple con subsanar, con los requisitos que le faltaban su solicitud, se va a proceder a emitir el acto resolutivo que autorice u otorgue la licencia. Ahora, hay que recordar que es una obligación del director de la institución educativa derivar el expediente de licencia a la IGED en un plazo no mayor a 2 días hábiles, a fin de que garantice el derecho del profesor que solicita la licencia y también de garantizar la continuidad del servicio. Cabe indicar que estos plazos son de cumplimiento obligatorio y la transgresión de los mismos puede causar responsabilidad administrativa. La UGEL-DRE, según corresponda, va a adjuntar un informe escalafonario del docente solicitante a fin de verificar cuál ha sido o cuál es el récord de la licencia y va a emitir la resolución administrativa en un plazo máximo de 5 días hábiles contabilizados desde el ingreso de la solicitud a la sede administrativa. Cabe indicar en esta parte de que es de suma importancia que los informes escalafonarios estén actualizados con la finalidad que sean el reflejo que va a necesitar la autoridad que está evaluando el procedimiento para un adecuado otorgamiento de la licencia. Asimismo, cabe indicar que para el cómputo de la licencia, por cada 5 días continuos o discontinuos, se tienen que sumar los días sábados y domingos. Y de igual manera, se tienen que incluir también los días feriados no laborables. Ahora, también cabe precisar que el responsable del escalafón magisterial está en la obligación de llevar un control minucioso de las licencias. Esto lo establece también el artículo 182 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Conclusión anticipada de las licencias sin goce de remuneraciones. Este es un tema que es muy frecuente. La conclusión anticipada de las licencias ha sido materia de múltiples consultas por parte de los profesores para ver o establecer o definir cuál es la forma en cómo se debe tramitar sus solicitudes de conclusión anticipada de licencias. Entonces, al respecto, cabe indicar lo siguiente. La conclusión anticipada está regulada en el literal C del artículo 196 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, el cual establece que procede a atender la petición del profesor de dar por concluida su licencia sin goce de remuneraciones antes del término de la misma, procediendo el profesor a retomar sus funciones. Sin embargo, este dispositivo no establece cuál va a ser la ruta o cuál va a ser el camino que se debe seguir o que debe seguir la UGEL o la institución educativa para dar por concluida esta licencia. Asimismo, no podemos olvidar de que, por regla general, cada vez que se otorga una licencia sin goce de remuneraciones a un docente, se contrata a otro docente para que pueda reemplazar al titular
y se pueda garantizar la continuidad del servicio educativo que el docente titular deja para poder hacer uso de su licencia. En este escenario, tenemos dos situaciones que se van a presentar cuando el profesor solicita la conclusión anticipada de la licencia. El primero es de que va a existir una resolución vigente, válida y vigente, de otorgamiento de licencia que aún no concluye. Porque, por ejemplo, el profesor puede haber solicitado una licencia hasta el 31 de diciembre del presente año, pero en agosto, estamos a agosto del 2021 y requiere o necesita incorporarse a su centro y concluir de manera anticipada su licencia, pero tiene una resolución que le permite hacer uso de la licencia hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, también tenemos un acto administrativo que aprueba el contrato docente del profesor que lo reemplaza. Entonces, ¿qué hacer ante una situación de esa naturaleza? El documento normativo ha regulado el presente procedimiento. En caso el maestro solicite dar por concluida la licencia sin goce de remuneraciones, ¿qué debe hacer? Debe presentar una solicitud escrita, ya sea de manera presencial o virtual, dirigida al titular de la UGEL o DRE correspondiente. Hay que tener acá claro de que la solicitud no se va a presentar ante el director de la institución educativa. Tiene que necesariamente presentarse ante el titular de la UGEL o de la DRE que emitió el acto administrativo que resolvió otorgar la licencia sin goce de remuneraciones. Asimismo, en un plazo no mayor a 7 días de recibida la solicitud, el titular de la UGEL o DRE correspondiente debe emitir y debe notificar la resolución que dé por concluida la licencia y el contrato docente de ser el caso. Una vez que la solicitud de conclusión anticipada de licencia llegue a la UGEL tiene que expedir dos actos administrativos. El primero va a ser la resolución o dar por concluida la licencia sin goce de remuneraciones otorgada al profesor titular. Y el segundo acto va a ser dar por concluido el contrato docente del profesor que está reemplazando al profesor titular. Ahora, estos dos actos administrativos, para que surtan efecto y eficacia, tienen que ser notificados válidamente, tanto al profesor titular como al profesor contratado. La notificación de estos dos actos no administrativos va a ser el sustento indispensable que requiere el profesor titular para que retome sus funciones. Ahora vamos a empezar a analizar algunos tipos de licencias con goce de remuneraciones. La primera de ellas tenemos a la licencia por incapacidad temporal, que es una de las licencias más recurrentes en nuestro sector. La incapacidad temporal es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el profesor, tanto nombrado como contratado, para acreditar una incapacidad temporal. La solicitud la va a presentar en un máximo de 2 días hábiles contados desde la contingencia, es decir, desde el momento en que el profesor dejó de cumplir o deja de cumplir sus labores habituales, debido a que padece alguna enfermedad o debido a que ha sufrido de repente algún accidente que le impida seguir con sus actividades normales. ¿Cómo se va a acreditar esta licencia? Esta licencia se acredita ya sea con un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, más conocido como CIT, o con un certificado médico por los primeros 20 días en el año. Si el profesor presentara el certificado médico, además de presentar este documento, tiene que también adjuntar a su solicitud la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o el recibo de pago por la atención médica recibida y recibo de compras de la medicina adquirida. Durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, los profesores pueden presentar ante el jefe inmediato su solicitud de licencia por incapacidad temporal, indicando el tiempo en que van a adjuntar el certificado médico o el CIT correspondiente para el otorgamiento de licencia, el cual no debe exceder de los 20 días calendario contabilizados desde su presentación. Producto de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, la resolución viceministerial 123 ha incorporado
tres disposiciones complementarias relativas a las licencias por incapacidad temporal. Una de ellas es justamente la disposición que acabo de manifestarles, que en caso el profesor no cuente, al momento de sufrir la incapacidad, no cuente con el certificado médico o el CIT que va a sustentar la licencia que solicita, él puede presentar una solicitud e indicar en esa solicitud al director de la institución educativa de que no cuenta con el certificado médico, con el CIT en ese momento, pero que de repente de acá a 10 días lo va a poder adjuntar. ¿Qué es lo que usualmente está pasando ahora? Ustedes saben que debido a la emergencia, por ejemplo, no hay atenciones presenciales con los médicos o son limitadas estas atenciones. Generalmente ahora uno se enferma y lo que hace es una consulta por Zoom con el médico. Entonces, en ese momento no es posible contar con el certificado médico que el doctor nos puede expedir para acreditar la solicitud de licencia. Entonces, yo coordinaré con el doctor para que de repente me lo haga llegar a mi domicilio, no sé, en un plazo de 2 días, 3 días, depende de dónde está ubicado el domicilio del profesor. Siendo así, yo le voy a indicar a mi director que en mi solicitud de que por favor me brinde ese plazo para poder yo adjuntar el documento que acredite mi incapacidad temporal. Ahora, ¿cuál es el plazo máximo que cuenta el profesor para poder acreditar o sustentar esta licencia? Cuenta con un plazo de 20 días calendarios que se van a contabilizar desde la presentación de la solicitud. Asimismo, en esta parte también hay que indicar que a partir del día 21, la licencia por incapacidad temporal se acredita necesariamente con un CIT. A partir del día 21 ya no son válidos los certificados médicos para poder acreditar este tipo de licencias. Tiene que ser necesariamente con un CIT. En cuanto a partir del día 21, estas licencias pasan a ser subsidiadas y se necesita hacer un trámite ante Salud para poder realizar el pago de las remuneraciones del maestro. Por otro lado, otra de las disposiciones complementarias que establece este documento normativo es el caso de los profesores que se han contagiado de COVID. Ahora, ¿qué va a pasar en caso que un profesor se contagie de COVID? El profesor va a presentar su solicitud de licencia ante el director de la institución educativa y va a adjuntar los resultados positivos de la prueba. Y en la solicitud va a indicar el tiempo en que va a adjuntar el certificado médico o el CIT correspondiente. Otro tipo de licencia que también tenemos es la licencia por enfermedades en estado grave o terminal o por accidente grave de familiares directos. Como ya les había manifestado hace un momento, esta licencia no se encuentra recogida ni en nuestra ley ni en nuestro reglamento. Sin embargo, es un derecho que le asiste a todos los profesores y es otorgado por la Ley 30012 y su reglamento, el Decreto Supremo 08 del 2017. Por esta licencia, el profesor nombrado y contratado tiene derecho a gozar de 7 días calendario de licencia con goce de remuneraciones en los casos de tener hijos, padre o madre, cónyuge o conviviente o persona bajo su curatela o tutela, enfermos diagnosticados en estado grave o terminal o que sufran accidente que ponga en serio riesgo su vida, con el objeto de asistirlo. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá que tener en cuenta que esta licencia nos establece dos presupuestos que se tienen que cumplir para su debido otorgamiento. Primero, es que se trate de un familiar directo del profesor. O sea, puede ser el hijo, puede ser el padre, puede ser la madre, pero también puede ser una persona que se encuentre bajo su tutela o su curatela. Pero obvio, para acreditar ello, tienen que tener el documento que acredite esa vinculación con el maestro. Asimismo, el diagnóstico de la enfermedad de ese familiar directo tiene que ser que se encuentra en un estado grave o terminal. Es decir, no estamos hablando de cualquier enfermedad. No, la enfermedad que esté sufriendo o que esté padeciendo el familiar directo para que el profesor pueda acceder a esta licencia tiene que ser diagnosticada en estado grave o terminal. Asimismo, de haber sufrido un accidente, este accidente tiene que ser un accidente que haya puesto en serio riesgo la vida del familiar. Entonces, esos son cositas o precisiones que hay que tenerlos presente al momento de solicitar este tipo de licencia.
La solicitud debe presentarse dentro de los 2 días hábiles de producido o de conocido el diagnóstico en estado grave o terminal o el accidente grave del familiar directo. Por ejemplo, si el hijo del profesor ha sufrido el día de hoy un accidente grave, de repente estaba manejando su moto y se accidentó y está gravemente hospitalizado, entonces a partir de hoy el profesor va a tener 2 días hábiles, o sea, mañana miércoles y jueves para que él pueda presentar su solicitud al director de la institución educativa. ¿Cómo va a acreditar esta licencia el profesor? El profesor tiene que presentar el certificado médico conforme al formato aprobado mediante la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 008-2017-TR, que es el reglamento de la Ley 30012 que reconoce esta licencia para el servidor público. Este formato de certificado médico no es un formato en especie valorada, como el que presenta, por ejemplo, el profesor al momento de solicitar su licencia por incapacidad temporal. Este es un formato que no tiene ningún costo. El profesor lo puede imprimir y lo puede llevar al hospital o al centro de salud donde se encuentra internado el familiar y le va a requerir al médico que lo está tratando que lo llene y que lo suscriba, porque le va a servir de sustento para que pueda acceder a este tipo de licencia. Además, hay que tener en cuenta que adicionalmente a este certificado se tiene que presentar la documentación que acredite el vínculo con el familiar directo por quien está solicitando la licencia. Por ejemplo, para el caso de los hijos, se acreditará con la partida de nacimiento de los hijos o el DNI en el caso de hijos menores de edad, porque recordemos que en el DNI figura el nombre de los padres de los menores, ¿no? Ya si fuese mayor de edad, sí, pues va a tener que presentar el acta de nacimiento. Si fuera el accidentado o el que está enfermo terminal, el cónyuge del maestro, lo que tiene que presentar para acreditar el vínculo es el acta o partida de matrimonio. Ahora, ¿qué pasa si cuando se emite el certificado médico se diagnostica que no, el familiar no tiene una enfermedad grave o terminal, o que el accidente no haya sido tampoco en extremo grave que haya puesto en riesgo la vida del familiar? Si esto fuera así, el profesor va a tener que presentarse a su institución educativa como máximo al día siguiente de la emisión del certificado médico. Quiere decir que si el certificado médico me lo han emitido el día de hoy, martes, yo tengo que reincorporarme de inmediato mañana miércoles a mi institución educativa para realizar mis labores habituales. Si me lo emitieron de repente un día sábado, entonces el primer día hábil siguiente sería el lunes, que se tendría que reincorporar el profesor a sus labores habituales. Cabe indicar que en estas circunstancias no se debe de efectuar el descuento al profesor sobre los días que ha inasistido bajo esta solicitud, si es que el certificado no acreditara la enfermedad grave del familiar. Pero para que este descuento no proceda, se tienen que dar dos situaciones. La primera es que el profesor acredite que el familiar directo se haya encontrado hospitalizado, y la segunda es de que coordine la recuperación de horas que ha dejado de asistir o de laborar con su jefe inmediato. Ahora, estos son los requisitos para que no proceda el descuento ni tampoco la responsabilidad administrativa por esas inasistencias del maestro. La licencia por maternidad. Tenemos la profesora, tanto nombrada como contratada, tiene derecho a 98 días calendario de licencia por maternidad, los cuales están distribuidos en 49 días calendario de periodo prenatal y 49 días calendario de periodo postnatal, el cual puede ser ampliado por 30 días más en caso que se presenten partos múltiples o que el recién nacido haya nacido con alguna discapacidad. La solicitud debe presentarse con una anticipación mínima de 15 días calendario antes del inicio de la licencia. Su presentación va a ser igual, como ya estábamos mencionando, de manera virtual o de manera presencial, y debe de contener el CID por maternidad expedido por eSalud o el certificado médico en el que conste la fecha probable de parto. Si acredita con un certificado médico, este tiene que estar validado por eSalud.
Ahora, la profesora que requiera diferir parcial o totalmente el goce de la licencia y acumularlo al postnatal, debe presentar una solicitud a la institución educativa, a la UGEL o la DRE, donde labora, según corresponda, 2 meses antes de la fecha probable del parto, adjuntando el informe médico o el CIF correspondiente. Ahora, cabe indicar que la postergación del descanso médico, la postergación del descanso prenatal y su acumulación al postnatal es voluntaria. Nadie puede obligar a la docente a requerir esta acumulación. Por ende, tampoco puede ser una excusa para dejar de realizar las labores habituales en su centro laboral. En caso que el inicio de la incapacidad coincida con el inicio de clases, esta situación debe ser puesta en conocimiento del director de la institución educativa con una antelación mínima de 15 días hábiles o al día siguiente de la adjudicación si se tratara de una docente contratada. Y debe adjuntar también lo mismo que hemos mencionado al inicio, el CID por maternidad expedido por ESALUD o en su caso el certificado médico en donde conste la fecha probable de parto debidamente validado por ESALUD. También contamos con una licencia por paternidad. En este caso, el profesor tiene derecho, tanto nombrado y contratado, tiene derecho a 10 días de licencia remunerada ante el nacimiento o el alumbramiento de su cónyuge o de su conviviente reconocido judicialmente. La solicitud la debe de presentar de manera virtual o de manera presencial con una anticipación mínima de 15 días calendario antes del inicio de la licencia. Se va a acreditar con el CID por paternidad expedido por por maternidad expedido por ESALUD o el certificado médico en el que conste la fecha probable de parto, así como con la partida de matrimonio o la sentencia judicial que declare la unión de hecho. ¿Cuál es el plazo que se va a computar desde la fecha en que el profesor el plazo que se va a computar para la licencia o que el profesor indique debe estar entre las siguientes alternativas? Debe ser desde la fecha de nacimiento del menor, desde la fecha en que la madre o el hijo son dadas de alta por el centro médico respectivo, o puede ser a partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditada con el certificado médico correspondiente y suscrita por el profesional debidamente colegiado. Esto lo debe de indicar el maestro al momento de presentar su solicitud de licencia. Otra licencia que tenemos es la licencia por fallecimiento de padres, cónyuges o hijos. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a una licencia con goce de remuneraciones correspondiente a 8 días calendario por el deceso de sus padres. Listo, doctora, nuevamente conectados. Ya. Gracias, Eduardo. Bueno, como les estaba refiriendo, tenemos a continuación la licencia por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a que se le otorgue una licencia remunerada por 8 días calendario ante el fallecimiento del padre, de su madre o de sus hijos o de su cónyuge, cuando este fallecimiento se produjera en la misma provincia en donde se ubica su centro laboral. Si el fallecimiento o el sepelio del familiar se produce en una provincia distinta a donde se ubica el centro laboral, su centro laboral, la licencia será por 15 días calendario. ¿Cómo se va a acceder a esta licencia? La solicitud la debe presentar el profesor el día del fallecimiento del familiar. Lo puede hacer de manera presencial o de manera virtual. Ahora, excepcionalmente, de no poder hacerlo por las circunstancias que median ante una situación de esta naturaleza, puede presentar su solicitud el día que se reincorpore a su centro laboral, es decir, después de haber gozado de la licencia. Sin embargo, para que esta excepcionalidad opere, el docente debe haberle comunicado a su jefe inmediato o al director de la institución educativa, para el caso de los profesores que laboran en instituciones educativas, de que va por cualquiera de los medios. Tiene que haber una comunicación previa al director de la institución educativa y del tiempo en que va él a presentar su solicitud o que va a retornar a la institución educativa, que pueden ser los 8 días o los 15 días, dependiendo de dónde haya sido el deceso o el sepelio. Esta licencia
se va a computar a partir del día siguiente del fallecimiento del familiar. Se va a acreditar ¿cómo? Con el acta de defunción, admitiéndose durante el estado de emergencia nacional o emergencia sanitaria la presentación del certificado de defunción o acta de defunción en línea, y también con el documento que acredite el vínculo familiar con el familiar, valga la redundancia, que ha fallecido. Por ejemplo, la afiliación con los hijos se acreditará con las actas de nacimiento y con el DNI, y el vínculo con el padre o madre con el acta de nacimiento del profesor y el DNI del padre o la madre, y el matrimonio pues se acreditará con el acta de matrimonio del profesor, ¿no? Ahora, vamos a pasar a ver lo referido a algunas licencias sin goce de remuneraciones. Tenemos en este punto la licencia por motivos particulares. El profesor nombrado, porque hay que tener en cuenta que las licencias sin goce de remuneraciones solamente le asisten a los profesores nombrados, puede solicitar una licencia sin goce de remuneraciones para atender asuntos particulares hasta por 2 años continuos o discontinuos en un periodo de 5 años. ¿Cómo se van a contabilizar estos periodos? Estos periodos se van a contabilizar a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, es decir, a partir del 26 de noviembre del 2012. Entonces nos encontramos ante 2 escenarios. El primero es para los profesores que han sido nombrados antes del 26 de noviembre del 2012. Para ellos empezará a contabilizarse a partir de dicha fecha los periodos para contabilizar los 5 años que tiene de plazo el profesor para que solicite la licencia. Tal es así de que el primer periodo culminó el 25 de noviembre del 2017. A la fecha nos encontramos en el segundo periodo de 5 años, el cual va a culminar el 26 de noviembre del 25 de noviembre del 2022, y así sucesivamente. Ahora tenemos otro escenario de los profesores nombrados luego de la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Magisterial. Para ellos, ¿desde cuándo se va a computabilizar los 5 años? Desde la fecha de su nombramiento. Por ejemplo, aquellos profesores que se nombraron a partir del 1 de marzo del 2018, sus 5 años empezarán a computar hasta el 28 de febrero del 2023, ¿no? Que será en ese lapso de tiempo que él puede solicitar los 2 años que tiene previsto en la norma para acceder a una licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que debe tener el profesor para poder acceder a esta licencia? La primera es que debe contar con 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrados. Es decir, el profesor que se nombra y a los 2 meses de nombrado solicita una licencia por motivos particulares, no puede acceder en cuanto no cumple la primera condición, que es que tiene que contar con 1 año de servicios oficiales y remunerados. Segunda condición es no haber hecho uso de licencia por motivos particulares por 2 años continuos. Es decir, que no ha debido de exceder el periodo máximo que aplica para este tipo de licencia. Además, debe contar con la conformidad del jefe inmediato. Es un requisito para poder acceder a esta licencia, contar con la conformidad del jefe inmediato. Para los profesores que laboran en instituciones educativas, contar con la conformidad del director de la institución educativa. Adicionalmente, también se debe realizar la entrega de cargo al jefe inmediato antes de hacer uso de la licencia. Esto es necesario para efectos de garantizar la continuidad de servicio. Porque, por ejemplo, profesores pueden solicitar licencia a partir de agosto en adelante, entonces tienen que dejar toda la documentación correspondiente a los niños, sus actas, sus nóminas de matrícula, sus actas de evaluación, todo lo relacionado al desarrollo de sus clases, al director, con la finalidad de que el director le pueda hacer entrega de este material al docente contratado que entra en reemplazo del titular para que pueda proseguir con la educación de los chicos. Además, ¿cómo se va a hacer efectivo o cómo se debe tramitar este tipo de licencia? El profesor debe de presentar su solicitud dirigida a su jefe inmediato con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la misma y debe contar con una autorización expresa del jefe inmediato.
para lo cual se tiene en cuenta la razón de servicio. Cabe indicar que la resolución viceministerial 123 establece una serie de definiciones que se han utilizado a lo largo del documento normativo, siendo una de estas definiciones la de razón de servicio. La razón del servicio es el sustento o el motivo por el cual se garantiza la continuidad del servicio educativo en cualquiera de sus modalidades de prestación, ya sea presencial, semipresencial o a distancia, siendo responsabilidad del jefe inmediato analizar la situación específica del solicitante para verificar si el otorgamiento de la licencia pone o no pone en riesgo la prestación del servicio educativo o si va a causar algún perjuicio a la institución o a los estudiantes. Esto va a ser determinante para que el director de la institución elabore el documento de conformidad o de denegatoria de licencia. El uso o el goce de la licencia va a empezar a computarse desde la vigencia de la resolución que resuelve otorgarla, por lo cual el profesor debe solicitar con la debida antelación para su goce. Cabe indicar que este tiempo de licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares no es computable como tiempo de servicios oficiales para el profesor. Asimismo, el profesor que ha hecho uso máximo de 2 años de licencia con goce de remuneraciones puede solicitar otra licencia sin goce de remuneraciones de diferente tipo, en tanto cumpla con los requisitos que establece el tipo que solicita. Esta situación la aclaramos porque siempre hay consultas al respecto. Por ejemplo, yo, profesor, solicité mi licencia sin goce de remuneraciones y ya llegué al tope máximo de 2 años que puedo solicitar. Entonces, necesito seguir en uso de una licencia sin goce de remuneraciones, pero esta vez por estudios, ¿no? Por capacitación oficializada. Entonces, ¿puedo acceder de manera inmediata? La respuesta es sí, en tanto acredite los requisitos que se indican en el tipo de licencia que solicita, no habría ninguna dificultad, ni ningún inconveniente, ni ningún impedimento a que pueda acceder a ese tipo de licencia. Es más, puede iniciar su trámite incluso cuando se encuentra aún de licencia sin